Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones que venimos viendo de base de datos. Ahora es el turno de empezar a ver un poco del lenguaje SQL. En las prácticas anteriores estuvimos haciendo consultas, informes, formularios a través del Microsoft Access. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es, utilizando el mismo programa, vamos a hacer consultas de un lenguaje particular para poder aprender en el caso que tengamos que manipular alguna base de datos que, bueno, justamente hable de este tipo de lenguaje, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata este tema que vamos a estar viendo ahora. Tenemos lenguaje de base de datos, vamos a hacer el manejo de transacciones, ¿sí? A través de este tipo de lenguaje que vamos a aprender hoy, vamos a hacer un manejo básico de, más que nada, cómo nosotros vamos a apuntar todo a traer información y poder filtrarla, ¿sí? Pero también se pueden modificar tablas o saber cómo es la estructura de una base de datos. Este tipo de lenguaje está basado en las bases de datos Oracle, ¿sí? Que son una de las más potentes que se utilizan en general, ¿sí? SQL Server es otro tipo de base de datos que son de Microsoft, ¿sí? Que son también potentes y pueden generalmente controlar empresas de gran envergadura, ¿sí? Oracle lo mismo, son dos empresas y dos tipos de base de datos que son bases de datos más globales y en general todas utilizan este tipo de lenguaje para poder después manipularla. Entonces, lenguaje de base de datos. Todos los sistemas de gestión de base de datos que vimos, ¿no? Que estuvimos viendo en las teorías anteriores, emplean justamente como lenguaje estándar el SQL, ¿sí? El SQL es un lenguaje declarativo que permite la definición, construcción y manipulación de datos, ¿sí? Como dije, nosotros nos vamos a centrar siempre en lo que es manipulación de datos, ¿sí? El resto de construcción, definición es más para los que van a armar las bases de datos, sí, pero la función del técnico en gestión de la salud es utilizar esa información que ya está disponible en una base de datos para manipularla y obtener información útil una vez clasificada toda esa cantidad de datos que existe en la base, ¿no? ¿Qué tipo de sentencia vamos a tener? Vamos a dividirla en dos grandes grupos. Una, en Data Manipulation Language, que es un lenguaje para poder manipular los datos, ¿sí? Poder cambiarlos, poder agruparlos, poder justamente intentar hacer algún cambio interno dentro de la base de datos. Y otro tipo de sentencias que va a ser Data Definition Language, ¿sí? Estos dos tipos de, digamos, se clasifican en poder hacer cambios en la base de datos o simplemente acceder a la información clasificándola de la manera que nosotros querramos. Entonces, ¿qué tipos de comandos en general se utilizan para poder manipular estas bases de datos? Para recuperación de datos, ¿qué significa recuperación de datos? Para decir qué tabla vamos a utilizar o qué tablas vamos a utilizar, ¿sí? Para poder justamente manipularlas, vamos a usar el comando select. Lo que hace es traer los datos de la base de datos y es el comando más utilizado, porque con select siempre vamos a traer las tablas que querramos luego, en nuestro caso, ver o también se pueden manipular. Tenemos dentro del lenguaje de manipulación tres comandos básicos, que es insert, que es para insertar nuevas filas, ¿sí? Update, que es para actualizar las filas existentes, y delete, que es para eliminar las filas en una tabla de base de datos, ¿sí? En la tipo de definición de datos tenemos create, que es para crear tablas, crear campos, ¿sí? Alter, que es para modificar algo que ya está armado. Drop, que es para eliminar alguna tabla, algún campo, ¿sí? Rename es para cambiar el nombre de la estructura o de lo que fuese que queramos cambiar algún nombre, generalmente de las tablas. Y truncate, que es para cambiar la estructura, para acortarla. Si nosotros queremos truncar una parte de nuestra base de datos, de aquí para abajo, por ejemplo, no modificar o no utilizar esa parte, utilizamos ese comando, ¿sí? Como control de transacción vamos a tener commit, que es para
guardar los cambios que hayamos hecho dentro de la base de datos. ¿Sí? Todos los cambios que hayamos hecho, una vez que los modificamos, vamos a poner commit para poder guardarlos. Rollback es en caso de que hayamos cometido un error en algún comando y esa base de datos se rompió, existe este comando de rollback que lo que hace es volver como una serie de comandos para atrás para que esos cambios no alteren el funcionamiento general. ¿Sí? Y save point es justamente decir, bueno, si yo voy a hacer un rollback, tengo que saber desde dónde hacer el rollback. Por lo tanto es el punto donde digo, bueno, a partir de acá lo grabo porque sé que está bien. Después puedo mandarme un par de macanas porque sé que está el rollback que va a volver a ese punto inicial. ¿Sí? Este tipo de comandos nosotros a lo que vamos a hacer y las prácticas que vamos a hacer no los vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues son todos comandos de cambios y nosotros lo único que vamos a hacer es consultas. ¿Bien? Y los últimos que son lenguajes de control, que está el grant y el revoke, que lo que permiten es justamente permitir o restringir derecho de accesos a las bases de datos. ¿Sí? Eso vamos a garantizar que un usuario pueda entrar a cierta información o vamos a revocar, digamos, el acceso a la base de datos a las personas que nosotros querramos dejarle justamente este acceso. Todos estos comandos, el único que realmente vamos a utilizar nosotros va a ser el select al principio para poder seleccionar la tabla. No vamos a modificar las bases de datos a través del lenguaje, sino que justamente la idea de esta cátedra es saber cómo hacer consultas con este tipo de lenguaje. Pero bueno, está bueno que al menos sepan todas las cosas que se pueden hacer y más o menos cuáles son los campos. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento tengan que hacer algún cambio, alguna modificación y no está de más saberlo. SQL. Primero siempre vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un esquema, ¿sí? Siempre tenemos el esquema, ya lo vimos también, que tenemos entidades que están puestas en rectángulos, tenemos una entidad de alumnos, otro examen, otra materias y otro departamento, con las relaciones, ¿sí? Que tenemos. Los alumnos efectúan examen, los alumnos cursan materias, las materias pertenecen a los exámenes, los exámenes pertenecen a materias, y los departamentos pertenecen a materias. ¿Sí? Acá tenemos el tipo de cardinalidad. En caso de alumnos y materias tenemos 1M, porque un alumno puede cursar muchas materias. ¿Sí? En exámenes y alumnos pasa lo mismo, tenemos una relación 1M. En materias y exámenes pasa lo mismo, una relación 1M, porque de una materia vamos a tener muchos exámenes. Y en departamentos pasa lo mismo, vamos a tener de 1M, porque en un departamento puede haber muchas materias. ¿Sí? Este es un esquema general. Tenemos estas tablas, ¿sí? Entonces, tabla alumnos, tabla exámenes, tabla materias y tabla departamentos, en la cual tenemos estos campos. Número de legajo, que va a ser numérico, que va a tener un alcance hasta 7 dígitos. Código de carrera, que también va a ser numérico y lo restringimos a que sean 3 números. Nombre, va a ser texto, hasta 25, apellido. Bueno, acá restringimos todos los tipos, ¿sí? El dominio que va a tener nuestro campo, cada uno de los campos. En la tabla alumno, cada uno de los campos en la tabla exámenes, cada uno de los campos en tabla materia y los campos en la tabla departamentos. ¿Sí? En rojo colocamos cuáles van a ser nuestras claves principales, ¿sí? De esta tabla, que es una tabla ejemplo. Bien. ¿Cuáles van a ser las claves secundarias? Recuerden que claves secundarias también se llamaban claves ajenas. ¿Sí? Eso vamos a ver que después, cuando hagamos las relaciones, van a quedar también relacionadas estas claves como claves ajenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el código de departamento se va a poner con código de departamento, código de carrera va a estar con código de carrera, código de materia va a estar con el número de código de materia. ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber claves ajenas también en estos casos. ¿Cómo hacemos a través de la sintaxis de SQL una consulta a esas tablas que venimos trabajando en Access? Lo más bien haciendo las consultas como vimos en diseño consulta. Bueno, primero lo que vimos fue, el único hasta ahora es el valor select. Select, ¿para qué sirve? Para elegir las tablas que vamos, los campos que vamos a elegir de nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, primero, from. En select vamos a tener los campos, pero en from vamos a tener las tablas. Cuando ponemos from, decimos desde
la tabla, que por ejemplo puede ser alumnos, voy a seleccionar los campos número de legajo y nombre de alumno. ¿Sí? Acá voy a poner con coma todos los campos que yo quiera seleccionar de esta tabla. Y con la palabra where lo que voy a hacer es establecer condiciones. Where significa dónde. Entonces, donde, por ejemplo, el nombre sea José, ¿sí? Lo que vamos a hacer es filtrar todos los alumnos de la tabla alumnos en el campo nombre que tengan el nombre José. ¿Sí? Las condiciones que poníamos en el campo de condiciones en el Access, ahora lo vamos a poner dentro del Word. Y como hacíamos también en el Access, y yo les dije también en las clases, vamos a usar los operadores lógicos AND u OR. ¿Sí? Con AND vamos a hacer que las dos cosas, las dos condiciones se establezcan a la vez, y con OR vamos a elegir una condición o la otra condición. Por ejemplo, si yo pongo José y Ariel, bueno, me va a mostrar todos aquellos alumnos que se llaman José o que se llaman Ariel, me va a mostrar todos. Si yo le pongo José y Ariel, solamente va a mostrar si hay algún alumno que tiene esos dos nombres puestos. Si no, no va a mostrar nada. ¿Sí? Es restrictivo el I y el O, son dos opciones que se pueden dar. Y el orden, ¿se acuerdan que también nosotros el Access lo ordenábamos? De ascendente, descendente. También acá le podemos decir el orden como queremos que sea. El orden que nos va a mostrar esta consulta va a ser primero el atributo 1 o el campo 1, acá elegimos número de legajo por ejemplo, y el campo 2, que por ejemplo podemos elegir el nombre, ¿sí? En este ejemplo que les di de palabras. Esto ahora lo vamos a ver en un ejemplo puntual en el Access. ¿Qué pasa si yo acá selecciono una sola tabla, ¿no? La tabla 1, la tabla para alumnos. Pero ¿qué pasa si yo acá selecciono dos tablas? La tabla alumnos, y puede ser dentro del ejemplo que estamos viendo, la tabla, vamos a ver hacia arriba, la tabla exámenes. Entonces yo acá digo la tabla alumnos y la tabla examen. Cuando selecciono los campos, le tengo que decir a cada campo con esta sintaxis. Primero el nombre de la tabla, en este caso alumnos, punto el nombre del campo. En este caso podría decir alumnos, punto nombre. Y en este caso que quiera poner la tabla 2, voy a poner exámenes, punto, no sé, notas, que es el nombre del campo. ¿Sí? Entonces, ahora si ya tengo más de una tabla, se agrega una dificultad más, que es en el campo que selecciono, tengo que poner el nombre de la tabla, punto, el campo que quiero seleccionar. ¿Sí? Más allá de que yo acá ya diga qué tablas voy a usar, porque después no sé de estos campos que voy a elegir arriba, a qué tabla va a pertenecer cada campo. ¿Bien? Y en Where voy a seguir poniendo condiciones. Pero ¿qué pasa? Las condiciones van a tener que ser también dependiendo de qué es lo que quiero consultar. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo que dice, bueno, si la tabla 1, la punto, el campo este, es igual a la tabla 2, punto, el campo este, y bueno, puedo poner todas las condiciones que quiera. Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar es, si, donde alumnos.nombre sea igual a José y examen.notas es igual a mayor o igual a 7. Entonces nos va a mostrar todos los exámenes de José que tengan una nota mayor a 7. ¿Sí? Y después lo puedo ordenar primero por nombre y después por ejemplo, notas. ¿Sí? Eso también voy a decir qué tipo de orden voy a darle, si ascendente o descendente también, ¿sí? Puede ser ascendente o puede ser descendente. Esto vamos a verlo después en los ejemplos y van a ver que no es tan complejo, porque es muy similar a lo que estamos haciendo en el Access con la base de datos. Bueno, acá tenemos el ejemplo ya puesto en la pantalla, lo que les fui explicando de manera oral. Tabla alumnos, ¿qué tenemos? Número de legajo, apellido, promedio. Tabla materias, tenemos número de legajo, nombre de la materia, concepto. No, departamento, perdón, código de departamento. Y la tabla de departamento, que tenemos código de departamento y el nombre. ¿Sí? Entonces, número de legajo va a estar dado con esto, ¿sí? De la tabla de alumnos. Entonces, el ejemplo que queremos poner es mostrar el legajo, apellido del alumno
nombre de la materia que cursa y nombre del departamento que pertenece la materia de los alumnos cuyo promedio es superior a 7 puntos. Tengo que hacer todos esos filtros para que solamente me muestre lo que quiero pedir en este ejemplo. Entonces, lo primero, ¿qué tablas voy a utilizar? Las tablas que voy a utilizar son la tabla alumnos, la tabla materias y la tabla departamentos. ¿Sí? Elegimos las tablas. Ahora decimos qué campos de esas tablas voy a utilizar. Bueno, de la tabla alumnos voy a elegir el campo número de legajo. ¿Sí? Y de la tabla alumnos voy a elegir el campo apellido. Acá elijo dos campos de la tabla alumnos. Esto es una coma entre cada uno de los valores, ¿sí? Acá tengo alumnos.número legajo, coma, alumnos.apellido. En materias, en la tabla materias, voy a elegir nombre materia, el campo nombre materia, coma, en la tabla departamentos, voy a elegir el campo nombre de departamento. Entonces acá ya tengo todos los campos que voy a usar, que son 1, 2, 3, 4 campos. Dos campos de la tabla alumnos, un campo de la tabla materias y otro campo de la tabla departamentos. Y en Word voy a establecer las condiciones que me pide. ¿Sí? Acá me pide que tenga un cierto criterio cuando hago la consulta. Digo entonces, ¿cuándo o dónde los alumnos, el número de legajo del alumno, que está acá, va a ser igual a materias de número de legajo? ¿Sí? Entonces de esa manera estoy uniendo a estas dos tablas. Y la materia código departamento sea igual a departamentos código departamento. Estoy diciendo que estoy uniendo estas dos tablas. Y materias código departamento, esto yo le había dicho, y perdón, alumnos promedio mayor a 7. Entonces acá, cuando yo ya tengo el promedio de acá, son mayores a 7. Esto lo hice para poder ver cómo se conectan, ¿sí?, estas tablas, y después le digo cuál va a ser mi condición, que es que los alumnos sean mayores a 7. Me va a mostrar entonces solamente González, bueno, estas 4, seguramente esta tabla tiene más, ¿sí? Y nos va a mostrar entonces el resultado final. ¿Qué son las consultas que estamos viendo ya desde el año pasado? La consulta es una solicitud de información a la base de datos. ¿Sí? Los datos mostrados pueden proceder de una sola tabla o de un conjunto de tablas. ¿Sí? Pueden venir de una sola o de varias, como estamos haciendo ahora en el ejemplo. El resultado de la consulta es la hoja de respuesta dinámica. En esta hoja se encuentra la información extraída de las tablas. ¿Por qué dinámica? Si yo modifico los valores de las tablas, esa consulta me va a modificar, no va a ser siempre la misma. ¿Sí? Pero la información no se guarda en la hoja de respuesta, sino que sigue estando almacenada en las tablas originales. O sea, una consulta solamente me extrae información de lo que las tablas tienen internamente, ¿sí? Una vez que lo extraigo, si hay una modificación, yo ya voy a ver otro valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cambió en las tablas originales. En determinados tipos de consultas se puede modificar la información en las tablas, pero la consulta sigue siendo una forma de acceder a la tabla, ¿sí? No un objeto que almacene información. Nosotros no vamos a ver en estos casos consultas que modifiquen información, pero sí podemos generar consultas que modifiquen algún campo, ¿sí? Algún valor, algún registro más que nada. La consulta muestra lo que la tabla almacena según los criterios que vamos a seleccionar nosotros, ¿sí? Yo les voy a dar algunos ejemplos, les voy a decir, bueno, a ver, quiero que me filtren por esto, esto y esto, y según esos criterios tenemos que conseguir esa información. La consulta entonces, ¿qué es? Es un filtro avanzado y funciona prácticamente de la misma forma que cualquier filtro que nosotros hagamos, ¿sí? Filtramos información para obtener lo que queremos. Lo único que lo diferencia de los filtros, que solo se puede activar desde la tabla o desde un formulario, ¿sí? Nosotros tenemos que tener las tablas activas para justamente poder hacer los filtros, ¿sí? En cambio, los filtros comunes directamente se puede hacer de una columna o de cualquier lado. Bien. ¿Cuáles son los usos de las consultas? Nosotros lo usamos solamente para poder seleccionar y obtener información detallada de algo que queremos obtener, ¿sí? Particularmente. Pero hay varios usos. En el que hacemos nosotros, generalmente, primero elegimos las tablas
Las consultas se pueden realizar sobre una tabla o sobre todas las tablas creadas en la base de datos, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es no solamente una consulta de una tabla, sino de todas las tablas juntas y la vamos a obtener. Modificar los datos de las tablas, ¿sí? Es lo que dijimos recién. No estamos haciendo eso, pero también nos va a permitir modificar, eliminar o añadir nuevos registros, ¿sí? Se puede utilizar hasta para crear nuevas tablas también, ¿sí? Las consultas. Otro de los usos que tienen es elegir uno o varios campos. Al crear una consulta es posible especificar qué campo deseamos ver, ¿sí? Acuérdense que en Access podíamos hacer un filtro sobre una columna o sobre un campo, pero después no mostrarlo, ¿sí? Bueno, se pueden elegir todos los campos que uno desea ver dentro de la base de datos. Seleccionamos registros. Una consulta se puede concretar hasta el punto de ver solo un registro. Un registro que era una fila. Nosotros podemos filtrar la información para que solamente nos muestre una fila, que es la que queremos observar. También las consultas nos permiten hacer cálculos. Hay consultas en las cuales yo puedo, por ejemplo, si me pide los valores de las notas de todos los alumnos, puedo hacer una consulta que primero me muestre todos los números de los alumnos y además que me saque el promedio de ellos, por ejemplo, ¿sí? Se pueden hacer consultas que almacenan o acumulan informaciones y nos muestran un valor total. No lo estamos viendo, pero es para que ustedes también sepan el alcance que tienen las consultas, ¿sí? Y también para crear nuevos formularios, informes o justamente consultas. Nosotros, con una consulta, podemos hacer un formulario, ¿sí? A través de un formulario podemos llamar a una consulta y que el formulario sea en base a una consulta. Lo mismo con un informe o lo mismo con una consulta que puede usar una consulta ya creada para obtener esa información, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos son los usos. Fíjense que usamos las consultas, es una de las cosas más importantes dentro de una base de datos porque es el acceso a la información, ¿sí? ¿Qué tipo de consultas existen? Consulta de selección, que es la más sencilla, que indicando criterios uno puede ver justamente lo que le interesa, ¿sí? Aparecen los datos en una tabla, la respuesta es dinámica, ¿por qué? Por lo que dijimos recién, que al obtener los resultados de unas tablas que tienen información y esa información se puede estar modificando porque hay varios usuarios, pueden estar en paralelo obteniendo acceso a la base de datos. Si modifica algún usuario, es dinámica, siempre la consulta me va a mostrar lo que en ese instante que yo realicé la consulta hay en la tabla, ¿sí? Además de estas consultas de selección, tenemos consulta de referencias cruzadas, que es más que nada como una matriz, ¿sí? De filas y columnas. Es muy similar a la apariencia de una hoja de cálculo, ¿sí? Y de esta forma tenemos un resumen claro de toda la información que puede llegar a existir. No vamos tampoco a hacer foco en eso, vamos a hacer consultas de selección simple, que son las que venimos realizando hasta ahora. También tenemos consulta de acción, ¿sí? Que lo que dijimos antes, las de acción son para poder modificar un registro o varios de diferentes tablas en una sola operación, ¿sí? Podemos modificar registros, podemos añadir, eliminar, etc. Consulta de unión, que lo que hace es combinar campos que coinciden en más de una tabla. Entonces yo digo, bueno, a ver qué campos coinciden en estas tablas, me los podemos mostrar. Consulta de paso, a través envía instrucciones a una base de datos SQL, ¿sí? Enviar instrucciones para hacer algo puntual. O consulta de definición de datos, se puede modificar justamente una base de datos de Access utilizando instrucciones de SQL, ¿sí? Estas consultas de definición de datos vamos a hacer algunas. Entonces, repitiendo y volviendo un poco a lo que venimos viendo. La sentencia select lo que hace es elegir los campos con la información que tenemos de la base de datos, ¿sí? Y la tabla la elegimos a través del comando from. Entonces sele identifica las columnas, que son los campos, ¿sí? En el caso de poner distinct, suprime duplicados, recupera todas las columnas, ¿sí? Pero si hay alguna repetida no nos la va a mostrar, solamente va a distinguir único nombre de columna, ¿sí? Esto en realidad es una forma simple. En general usamos select y usamos from, ¿sí? Y como les mostré en el ejemplo anterior, el select va a decir primero tabla, punto, campo. Y en from solamente especificamos las tablas, ¿sí? Escritura de comandos SQL.
Todo esto se tiene que escribir a mano, ¿sí? Los comandos pueden constar de una o varias líneas. Como vimos, hacemos un espacio cada una de la selección que nosotros debemos poner. En general van a tener estos campos. Van a tener select para poder seleccionar en la tabla y campo. From para saber de qué tablas estamos tomando la información. Where para poder saber de dónde o cuáles son las condiciones que le vamos a poner de filtrado para poder obtener la información deseada. Y order by para poder ordenar según los criterios que nosotros le pongamos, ¿sí? Los comandos SQL no son case sensitive salvo algunos indicados. Estas son algunas de las características que tiene la escritura, ¿no? Se puede ubicar las cláusulas de diferentes líneas, usar tabulaciones y indexaciones para mayor legibilidad y facilidad de edición, ¿sí? No están permitidas las abreviaturas, o sea que la sintaxis tiene que ser tal cual está y la separación de las palabras es a través de una coma o de un punto en caso que sea tabla-columna. Comando SQL se ingresa al prompt de SQL y las líneas subsiguientes están numeradas. ¿Esto qué significa? Que van a tener un orden lógico todos los comandos que nosotros vayamos a poner, ¿sí? El buffer, ¿qué es? Es un espacio de memoria que se reserva para poder hacer esa consulta, y si hacemos una consulta muy larga la va a almacenar en diferentes buffers para que una vez que se ejecuta la primera pueda pasar a la segunda, ¿sí? Al final de cada cláusula tenemos que poner punto y coma, ¿sí? Porque sin el punto y coma esa línea no se termina de ejecutar, siempre. Y una barra en el caso que nosotros querramos por ahí hacer una aclaración, ¿sí? Bueno, estas son algunas consideraciones que vamos a ver después y que una vez que empecemos la práctica se van a dar cuenta cómo es. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? La idea es que vean esquemas. El esquema ahora no importa tanto el tema de las relaciones, sino es cómo hacemos la consulta, ¿sí? Tenemos un negocio de artículos deportivos que tiene ese esquema de base de datos. Y fíjense, hago una consulta, pongo select, asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que me muestre todo lo que hay, todos los campos. Entonces, en la línea número 2 pone from. ¿Qué era from? ¿De qué tabla tomo el valor? From depth, y después de terminar toda esta sentencia voy a poner el punto y coma. ¿Qué va a pasar? Me va a mostrar todas las filas de todos los campos que tenga esta tabla, ¿sí? Si nosotros no entendemos y no sabemos qué tablas hay, lo primero sería preguntar, bueno, tabla por tabla, ¿qué tiene adentro esa tabla? ¿Sí? Después sí podemos filtrar. Si yo acá dentro en select le pongo, si hay una sola tabla, ¿sí? Le puedo poner s-depth.id y me va a mostrar solamente esta columna que está acá, la de ID con los números. Si yo le pongo, dijo el mismo from, pero en select le pongo s-depth.id, s-depth.name, me va a mostrar estas dos filas, ¿sí? El asterisco lo que hace es mostrarme todas las que tiene disponibles. Acá estamos buscando otra tabla. Fíjense que es esta tabla semp. Y le estoy diciendo que me muestre el campo depth ID, last name y manager ID. ¿Qué hace? Me devuelve estos tres campos tal cual está, ¿sí? Me muestra de esta tabla, me muestra este campo que está acá, este campo que está acá y este campo que está acá. Si son estos tres campos los únicos que tiene esta tabla, hubiese puesto asterisco y me muestra lo mismo, ¿sí? Pero puede ser que tenga más campos y que yo quería ver solamente estos tres, ¿sí? Entonces, etiqueta de columnas, ¿qué son? Son los nombres de los campos. Por defecto la etiqueta es el nombre dado a esa columna, que es el campo, o como venimos generando nosotros los campos o los atributos en todas nuestras bases de datos. ¿Se puede reemplazar? Sí, pero por defecto siempre le ponemos el nombre que tiene el campo, ¿sí? Bien, vamos a seguir con esta base de datos. Podemos hacer expresiones aritméticas, como dijimos, ¿sí? Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones de diferentes campos. ¿Por qué? Acá hay un ejemplo. Yo si quisiera dentro de esta tabla, que es semp, el campo last name, el campo salario y el campo salario, ¿sí? Yo puedo hacer
el salario, por ejemplo, yo tengo estos dos campos nada más. Yo acá estoy inventando un nuevo campo para poder hacer una cuenta. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, dentro de este campo, mostrame last name y salary. Y además, a salary, multiplicarlo por 12. ¿Qué hace esto? Si yo tengo el salario de una persona mensual y quiero saber cuánto es lo que va a ganar por año, lo multiplico por 12 y me lo va a arrojar en una nueva columna. ¿Sí? Eso mismo lo puedo hacer con sumas, restas, multiplicación, división, etc. Cualquier operador dentro de los operadores aritméticos disponibles se puede utilizar y lo podemos hacer. ¿Sí? Esta es una forma de hacer una consulta aplicando algún tipo, por ejemplo, de operador. Dins con varias columnas. ¿Qué dijimos que es Dins? Es que lo filtra y deja solamente sin cosas que se repitan. ¿Sí? Entonces, se aplica a todas las columnas de la lista de la cláusula select, que va a estar acá, tenemos Dins, depth ID y title. Cuando Dins se aplica a varias columnas, el resultado se representa en las diferentes combinaciones. ¿Sí? Entonces, vemos. Fíjense que acá lo que va a mostrarnos es que se repite en toda la tabla que nosotros tenemos. Está diciendo que BP se repite en la 10 y en el registro 31 y Sales Representative se repite en el registro 31, 32 y 33. Nos muestra qué cosas se repiten de nuestra tabla. ¿Sí? En caso que querramos nosotros saber, para hacer un filtro o algo dentro de nuestra tabla, de ver qué se repite y qué se puede llegar a ver un error dentro de la base de datos. Cláusula order by, que dijimos que servía para qué? Para hacer un orden, ¿sí? Ordenar ascendente, descendente o como nosotros querramos. Seleccionamos la tabla junto con el campo y decimos qué columna y por qué expresión, porque puede ser que la columna sea, no sé, por fecha, por el más grande, por el más chico, y si es ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, order by especifica y ordena en el cual se muestran las filas recuperadas, que son las filas que traemos de las tablas. ¿Sí? Puede ser ascendente o puede ser descendente. Acá hay un ejemplo que desde la tabla semp yo selecciono los campos last name, depth ID y start date. Y le digo que lo ordene por last name. Entonces fíjense que lo ordena, por defecto es ascendente. Si lo queremos poner descendente, lo ponemos descendente. Por orden de apellido. Fíjense que el depth ID no es correlativo, sino que lo va a ordenar por orden alfabético del apellido que está acá. ¿Sí? Es el mismo que usábamos nosotros para ordenar en el Access, pero a través de comandos. Si queremos agregar restricciones, que es lo que estábamos haciendo siempre, ¿cómo hacemos los criterios de selección? Bueno, como habíamos dicho, vamos a seleccionar el operador where. Con where vamos a establecer condiciones. ¿Sí? Las condiciones que son justamente de los campos que nosotros seleccionamos, qué es lo que queremos mostrar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la cláusula where, se ubica a continuación del from. ¿Sí? En el orden dentro de la secuencia que nosotros queremos. Y fíjense una cosa, el punto y coma va al final de toda nuestra sentencia. ¿Sí? Una vez que terminamos toda nuestra sentencia, primero el select, ponemos tabla campos, from, ponemos las tablas, en where las condiciones, que ahora vamos a ver cómo, en order ponemos, como vimos en la clase anterior, si queremos ordenar por algo, y una vez que terminamos todo eso, recién ahí le ponemos punto y coma para que pueda ejecutarse esa orden. ¿Sí? Entonces, ahí me fui. Acá tenemos un ejemplo. From, elegimos esta tabla y seleccionamos estos tres campos. De estos tres campos decimos que cuando depth ID sea igual a 42. Entonces solamente nos va a mostrar de la tabla esta aquellos campos que son depth ID igual a 42. ¿Sí? Fíjense que en este caso hay tres entradas, tres registros que tienen eso. Y nos va a mostrar esos tres registros cuando esta condición se cumple de estos tres campos que pusimos acá. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos nosotros en las consultas cuando poníamos un criterio de selección. Acá están
para que más que nada lo puedan ver ustedes, todos los operadores de comparación que existen, que son mayor, menor, igual, between, que es entre, ¿sí? Operadores lógicos, que es and, or y not, ¿sí? El not es cuando queremos negar algo, ¿sí? Y después tenemos la negación de operadores. Cuando son dos símbolos de mayor y menor opuestos, significa distinto, ¿sí? Not, que no sea igual a, not, que no sea mayor que, por ejemplo, también. Note, between, que no esté entre esos valores, ¿sí? Estas son todas las formas de poder poner operadores cuando hagamos el criterio de selección. En general, esto también lo podemos usar en la base de datos de Access que estamos viendo, ¿sí? Pero bueno, en este caso puntual vamos a ver algunas y cuando lo empiecen a hacer van a ver que no es tan complejo. El operador between, ¿sí? Que recién lo nombramos, es algo que dice entre, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos decir que de esta tabla, los campos ID, name y region ID, queremos que region ID esté entre 2 y 4. Entonces, todas las regiones que estén entre 2 y 4 nos las va a mostrar. Para no poner region ID igual a 2, o region ID igual a 3, o region ID igual a 4. Para evitar poner todo eso, ponemos region ID entre 2 y 4 y nos muestra toda esa secuencia, ¿sí? Más ejemplos, ¿sí? Acá hay un ejemplo de una base de datos en la cual tenemos una mueblería, que tenemos una tabla mueble, bueno, varias tablas que tenemos órdenes, direcciones, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos de cómo sería una consulta a esas tablas, ¿sí? Esto después los dejo en la presentación para que lo puedan analizar. Nosotros hay una herramienta del Access, ¿sí? Que se las voy a mostrar un poco más adelante, que con esa herramienta vamos a trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver el diseño de consulta y vamos a ver en modo SQL. Entonces de esa manera van a ver todo lo que vienen haciendo las consultas normales, cómo se va a aplicar a estos ejemplos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llega esta parte de la clase, ¿sí? Ya les voy a subir la nueva práctica que es usando esto y les voy a subir otra información con un ejemplito en el Access para que vean cómo pueden ver este lenguaje con las consultas que ustedes ya crearon previamente con el diseño consulta que vinimos utilizando, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el viernes en clase, así esto lo empezamos a ejecutar y lo empezamos a ver bien en detalle. Nos vemos, hasta luego.